Eh, Mi nombre es Isla Borges y vamos a la clase de axiología por el día de hoy. En la unidad tendremos 4 unidades y en la unidad uno tenemos el concepto de definición de axiología, diferencia entre axiología y valores y ética. Tenemos las dimensiones de la axiología en la unidad número 2, mundos de la axiología. Tendremos también en la unidad número 3 la ética y su carácter científico. En la unidad 4 tenemos los ciudadanos, el valor y el orden público. En torno a qué vamos a ver en el día de hoy, tenemos hoy como en base a la especialización, tenemos cuál es la conceptualización que tiene axiología. Axiología, cuál es el concepto, cuál es la diferencia, cuál es su definición. Pero para nosotros poder empezar a hablar de axiología, tenemos que empezar a hablar, ¿verdad?, de la epistemología. ¿De dónde se origina la axiología? Entonces, la axiología se origina de axios y de logía. Axios son valores, ¿verdad? Lo estimable y logos es ciencia. Todas nuestras palabras que nosotros escuchemos como logos son ciencia. Pero ¿qué será o qué entiendo yo por axiología? ¿Qué es axiología? Axiología, ¿verdad? Es una rama de la filosofía que estudia básicamente la naturaleza de los valores. Porque lo que para mí es valor, para ti de pronto no lo es. Para mí el valor es el respeto, la solidaridad, pero de pronto los valores que yo tengo no son los mismos valores. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se ve la diferencia entre lo que es valioso para mí y lo que es valioso para la otra persona. En base a esto, vemos que la axiología es la rama de la filosofía, ¿verdad? Que estudia la naturaleza básicamente de los valores. ¿Qué es un valor? Es algo que se considera útil para la persona. Sí, buenos días. Entonces, pero lo más resaltante de esta unidad curricular es que la axiología nos enseña las herramientas necesarias para analizar y para evaluar la emisión de juicios valorativos. Es la jerarquía básicamente de los valores, ¿verdad? O la influencia en base a la conducta humana. ¿Cómo es la conducta humana? Entonces, básicamente, como es la conducta humana, son nuestros valores. Lo más resaltante, aparte vamos a decir así, de los análisis de los valores, es también el comportamiento, vamos a decirlo así, el comportamiento humano. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis análisis? ¿Qué es lo más prioritario que yo tengo? ¿Cuáles son los objetivos personales que yo tengo? ¿Por qué? Porque es la emisión de los juicios de valores que yo hago en torno a mi juicio de valor, es como yo voy a trabajar, es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Bien. Entonces, desarrollando, tenemos los valores. ¿Y cuáles valores tenemos? Tenemos la honestidad, la lealtad, la gratitud, el respeto, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos observar los estudios objetivos y los estudios, vamos a decir así, subjetivos. ¿Qué es lo que yo siento? Entonces, básicamente la axiología es el estudio de la ciencia de los valores. ¿Cómo yo mido a una persona? Esa es la dimensión de la axiología, ¿verdad? Entonces surge cuando uno busca una acción realizada por una persona. ¿Cómo es una acción realizada por una persona? En ese caso, usted en ese momento, usted va emitiendo un juicio valorativo.
me gusta, no me gusta, entiendo, no entiendo, sin querer, la conducta humana o el ser humano, ¿verdad? Se da la tarea de ir a lo largo de toda la vida emitiendo juicios de valor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama nuestra dimensión en torno a los valores. O sea, ¿cuál es mi valor principal? La lealtad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto. Entonces, de pronto para ti el respeto es el primero, para mí es la solidaridad. Entonces, en base a todas esas emisiones o a esa parte que nosotros juzgamos a las personas, es donde nosotros podemos, ¿verdad? Básicamente aclarar qué entendemos por axiología. Entonces, axiología es, en otra palabra, la emisión de los juicios valorativos. Pero vemos la axiología básicamente dentro del análisis de los valores. ¿Cómo así? Bueno, la axiología estudia los valores del ser humano. Los valores es aquello que es ético, que es estimable. Y tenemos la ética. La ética que viene del vocablo griego ethos, que significa la moral. Entonces, la ética estudia básicamente nuestros valores morales. Entonces, en base a nuestros valores morales, ¿verdad? Que nosotros encontramos a diario dentro de la ética, podemos observar a diario esas herramientas necesarias donde nosotros analizamos. ¿Qué abarca? Abarca la emisión de los juicios objetivos. Me parece, no me parece. Básicamente la axiología estudia la conducta humana en torno a los valores, en torno a la emisión de los juicios valorativos de una manera objetiva y de una manera subjetiva, dentro de un marco de una estructura lógica jurídica, donde tú vas a aprender, ¿verdad? De manera ontológica, cómo es el estudio, cómo es la rama de la filosofía, qué significa a raíz de la epistemología, de la axiología, la noxiología. Entonces nosotros vamos adentrándonos dentro de la naturaleza y del estudio de los valores. Básicamente, nosotros vemos, podemos arrancar, vamos a decirlo así, con la conceptualización, rama de la filosofía que estudia los valores. Pero, ¿qué definición le damos nosotros mismos? ¿Qué definición le darías tú? ¿Verdad? Es la ciencia que estudia los valores, ¿verdad? Eh, es en parte los valores, usted los puede, vamos a decirlo así, precisar, los puede medir, los puede, vamos a decirlo de esa manera, los puede dentro de nuestro proceso, vamos a decir así, cognitivo, uno va estableciendo una estructura en base a qué llamo yo valor, a qué llamo yo axiología, a qué llamo yo características de la axiología. Que básicamente, ¿verdad? La axiología se enfoca en el estudio de los valores, en la utilidad para el hombre, la elección que tiene el hombre, la educación, su determinación, su conducta humana. Pero ¿cuáles son esas características de la axiología? Que ella aborda la parte de los valores. ¿En qué sentido? En el sentido positivo y negativo. Bien, entonces, si hablamos en el sentido negativo, estaremos abordando la parte de los antivalores. Y básicamente estamos analizando los principios que permiten considerar que algo sea valioso, que algo sea juicio. Es como básicamente que tú vas a emitir juicios, positivos o negativos, basados en valores. Pero ¿qué importancia tiene la axiología dentro del ser humano? Primero que nada, la axiología va a, a tener herramientas, ¿verdad? Que necesarias que nos permitan a nosotros analizar y evaluar nuestros valores. En base a tus valores, tú emites unos juicios valorativos sobre una situación, sobre un hecho de la realidad o sobre una conducta humana. No me gusta cómo está vestida, me parece que no debe estar así
maquillada, me gustaría otro tipo de peinado, me gustaría que abordara este otro tema. Entonces tú vas hablando y vas valorizando, vas midiendo. Y en base a eso se da la contribución congruente por mis valores y en el bienestar de mi vida. ¿Sí? Entonces, la axiología nace de los estudios de los filósofos alemanes, como está como Lux, y tiene cuatro ramas, básicamente. El ser humano como ser de valores, la educación moral y enseñar y aprender valores. Entonces, básicamente, dentro de nuestro estudio de la axiología es el aprendizaje de cómo manejar nuestros valores frente a determinadas situaciones y dentro de la moralidad que yo tengo. Pero si yo pregunto, ¿cuáles serían esas principales características que tienen los valores? Bueno, los valores tienen las siguientes características. Son impersonales, son intransferibles, son míos. Dependen del tiempo y del lugar o de la situación y de la manera de la convivencia armónica que yo tengo dentro de una sociedad y la cual yo voy a establecer dentro de una sociedad. Entonces, esa función de la axiología trata y aborda básicamente los valores positivos, los negativos, analiza los principios, ¿verdad? Y si nosotros hablamos en torno a los valores, vamos a destacar la honestidad, la lealtad, la identidad cultural, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor, la tolerancia, la gratitud. No sé cuál otro más quieren abordar ustedes, pero básicamente lo que para mí es un valor, para ti no es un valor. ¿Por qué? ¿Dónde se desarrolla eso? Eso se desarrolla de acuerdo a nuestro círculo. Nosotros estamos establecidos en base a círculos. Nuestro primer círculo fue en nuestro hogar. Desde pequeños nos empezaron a inculcar valores. ¿Sí? A lavar los platos, a ser responsable, a tener la casa ordenada, organizada, a levantarnos temprano. Entonces nosotros vamos desarrollando básicamente cómo es que está constituido en base a esa formación que nosotros tuvimos en nuestra casa. Entonces, la primera es nuestro hogar, nuestro primer círculo. ¿Cuál será nuestro segundo círculo para abordar? Nuestro segundo círculo para abordar es nuestro trabajo o nuestro estudio. Si estás en una universidad, es el círculo en el cual tú te estás desarrollando y de acuerdo a los valores que tú estás desarrollando dentro de la manifestación de ese círculo. Entonces tú lo vas aplicando dentro del quehacer diario de la vida. ¿Por qué? Porque los hábitos se vuelven costumbre. Es maravilloso que tú a levantarte tiendas la cama, porque ya hiciste la primera tarea, ya está lista la primera tarea, ya acomodé mi cama, ¿verdad? Entonces ya mi primera tarea está abordada, está lista. Como, ajá, dejo todo organizado, me levanto temprano, entonces ya es un esquema, ¿verdad? Que tú vas llevando a través de esa vivencia que tú has tenido dentro de tu primer círculo, que es con tu familia, ¿verdad? Luego, nuestro segundo círculo es con mis amigos. ¿Cómo me llevo yo con mis amigos? ¿Soy una persona sociable? ¿Soy una persona tratable? ¿O soy una persona circunspecta? ¿O soy una persona tímida? Entonces, me cuesta adaptarme a un grupo, porque no es que el grupo se adapte a ti, es que tú te adaptes al grupo. El grupo, vamos a hablarlo en forma clara en torno a los círculos, el grupo no excluye. Tú te excluyes con tus actitudes y con tu forma de proceder. Entonces, es muy importante a la hora de evaluar cómo es nuestra unidad curricular que se llama la axiología, cómo estoy enfocando en mi vida los valores, cómo los estoy desarrollando, cómo estoy enfrentando mis problemas de una manera tranquila, de una manera adecuada, cómo va a ser esta unidad curricular dentro de mi desempeño en mi formación policial, cómo va a ser esa táctica a aplicar, ¿sí? Entonces es muy importante porque existen además varias personalidades.
Está la personalidad del dominante-dominante, está el dominante, vamos a decir que es más persuasivo, y son cuatro tipos de características de personalidades que tiene cada ser humano y que usted va a desarrollarlo a lo largo del tiempo y cómo usted, ¿verdad? Frente a una determinada situación, siendo funcionario policial, ¿verdad? O en su vida civil diaria, o como padre de familia, o como miembro de familia, yo lo abordo. ¿Por qué? Porque en base a esos valores que yo tenga es como yo puedo abordar a mi familia, porque los hábitos se vuelven costumbres. Entonces, de acuerdo a mi tipo de personalidad, es como yo voy a desarrollar básicamente mi interacción con las demás personas, cómo yo voy a construir con las demás personas. Voy a gritarlas, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta el tono de voz siempre lo dicen, debe ser moderado. ¿Cómo debo dirigirme a las personas? Con deferencia, con respeto. ¿Sí? Entonces ahí se ve inmerso dentro de la conducta del ser humano lo que nosotros establecemos hoy día como los valores, ¿verdad? Cómo yo enjuicio a las demás personas de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi conducta humana que yo he venido desarrollando paulatinamente de acuerdo a los distintos círculos en los que yo me he desarrollado en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el valor objetivo o cuál es el objetivo axiológico, ¿no? Para la axiología objetivista, los valores son las cualidades de los objetos, como el ser de los mismos, independientemente o no. Es de acuerdo a tu captación, a tu intuición emocional, a como yo lo percibo, es como yo me voy a dar, como yo soy en mi mundo, es como yo exteriorizo en mi mundo exterior. Me gusta hacer ejercicios, me gusta tener amigos, me gusta estar en mi cuarto leyendo, me gusta pensar en Dios. Entonces, de acuerdo a cómo tú te vas desempeñando en base a los distintos círculos de la vida cotidiana de hoy. Y ahí es donde entran a desarrollar los diversos mundos externos en el cual yo me desarrollo y en el mundo interno en el cual yo estoy. Entonces, de acuerdo a esos mundos internos y a ese mundo externo, pues yo voy desarrollando las diversas teorías, también vamos a decirlo de esa manera, axiológicas que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque existen unas teorías axiológicas como el subjetivismo, que siento yo. Básicamente es el carácter emocional, cómo percibo yo el mundo exterior, cómo veo yo las cosas. Inclusive, en esta unidad curricular les permite a ustedes de una manera más favorable y más armónica poder conciliar inclusive con su adversario, ¿sí? ¿Cómo es mi oponente? ¿Debo contestar mal o debo bajar? Si él no tiene en emisión de mi juicio valorativo, debe haber actuar respetuosamente, pero no lo hace. Puede que desde su casa, desde el inicio de su casa, no lo enseñara. Entonces, eso es lo que él transmite prácticamente a diario, porque es en el sistema donde yo me desarrollo, donde yo me desenvuelvo, ¿sí? Por ejemplo, si un niño o una niña se desarrolla, vamos a decirlo, en un lugar donde no hay valores, donde el papá toma o está en estado de ebriedad, donde la mamá sale en las noches, ¿qué valores puede tener ese niño? ¿Qué está desarrollando dentro de su primer ciclo? ¿Qué valores le están dando a ella? ¿Sí? Entonces, en base a esos valores, por ejemplo, si nosotros tenemos bien, un ser humano o un niño, una niña, ¿verdad? Que está desarrollada en base a valores, a levantarse temprano, como en la cultura japonesa o en la cultura china, se levantan, organizan sus zapatos, creo que todo lo tienen previamente ordenado, desinfectan. Esos son los valores que tú traes. ¿De dónde? De tu casa. ¿Cómo me crearon? Cómo me crió mi mamá, cómo me crió mis tíos, cómo me crió mi abuelito. Entonces ahí se parte la connotación
de las necesidades de mi vida. ¿Por qué? Porque ahí están los indicadores del bienestar en mi entorno y en mi calidad de vida. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, ahí está la parte de subsistencia, de protección, de afecto, de participación, de creación. Pero si yo estoy en una casa donde todo el día duerme, donde todo está desordenado, donde nadie trabaja, ¿qué puedo o qué desarrollo yo? Mire mi entorno es limpio, es sano. Entonces, en base a los entornos limpios y sanos, es donde nosotros podemos desarrollar más plácidamente los valores humanos, el valor de la vida, el valor de la dignidad mía frente a la relación con otros, la responsabilidad, la justicia. Todo depende de la actitud que yo tenga frente a la vida. ¿Cómo es mi actitud? Mi actitud de hoy día es positiva, mi actitud es negativa. Así yo me siento un poquito cansada, me siento un poquito cansada. No, pero yo voy a estar mañana muchísimo mejor. Sí, tal vez el día estuvo, está haciendo frío, tal vez, sí, pero debo tener una actitud más consona. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro esa parte de la calidad de vida y el entorno de mi bienestar. ¿Alguna pregunta, Mario? Distinguida Magíster, buenas tardes. No, no tengo ninguna pregunta, sino que el internet está medio malito y no se le escucha bien, pero ahí estoy. Lo importante es estar presente en esta reunión, distinguida Magíster. Estimado maestrante, para mí es un honor estar hoy impartiendo la cátedra de axiología y es importante que sepa que es la rama que estudia la ciencia de los valores. Desde que tú estás, desde tu inicio, desde niño, tú vas desarrollando, ¿verdad? A lo largo de tu vida un hábito y ese viene enfocado básicamente en el bienestar y en la calidad de vida que tú has mantenido a lo largo de todo el tiempo. Es importante, te estoy dejando las estrategias de evaluación, donde tú vas a desarrollar a través de unos cuadros, ¿verdad? De una manera más visible ese aprendizaje o esa estrategia de aprendizaje a partir de los cuales tú vas a hacer esa comparación en cuanto a los juicios valorativos y en cuanto a la ética policial. Ha sido para mí un inmenso placer haber estado contigo el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, estoy completamente a sus órdenes y disposición. Y si no, nos vemos próximamente para nuestra unidad curricular número 2. No, no, distinguida Magíster, no tengo ninguna pregunta. Ha sido un gusto también poder compartir con usted en estos momentos. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos en una próxima oportunidad y cualquier cosa estamos comunicándonos vía plataforma virtual. Que tengas un excelente día y que todo te salga muy bonito. Se despide para Gracias. ustedes el día, amén, se despide para ustedes muy cordialmente el día de hoy, profesora Hilda Borges. Que tengan todos una feliz tarde.